¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gabriel, Luis, ya nos están acompañando. Decir Esquivel, acá les acompaño desde Paraguay. Tenemos una pequeña demora con nuestros demás panelistas, pero ya está Silvia con nosotros. Silvia Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, de Los Ángeles, California. Aquí cerquita, Ah, súper a otro lado. cerca, Ah, sí, claro. al otro lado. Ah, Buenísimo. Bueno, estamos en vivo. Es un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mi nombre es Desiree Esquivel. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco y hacer como una introspección también, ¿verdad? Con relación a los pacientes oncológicos, cómo le vino afectando la pandemia y cómo ahora a futuro, ¿verdad? Podemos ver un poco esta situación y cómo ir para adelante, ¿verdad? Esta conversación más que nada por eso. Estamos en un mes muy especial, octubre, ¿verdad? De prevención contra cáncer y bueno, estamos aquí con este tema. Ya podemos hacer el enlace a Facebook, Dariela, en lo que vas. Galaxy A71 de Nicaragua, saludos. De Paraguay, aquí estamos con Hilda, mi otra compañera del foro, Dariela Sosa, compañera de Venezuela, pero que está en Buenos Aires. Muchísimas gracias por seguirnos y por sumarse. Anaís, Puerto Rico. El año pasado me tenía que ir allá, pero con todo este tema de la pandemia se postergó. Teníamos un congreso allí con varios colegas, pero muy pronto, Anaís, vamos a estar otra vez de vuelta por ahí, Dios seguramente. quiere. Y claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, ya que estamos con Silvia, estamos en vivo ahora por Facebook Live. Les doy también la bienvenida a quienes se van sumando a través de la fanpage de IJNet Español, donde por supuesto pueden seguir todas nuestras oportunidades, herramientas que compartimos. Si se quieren sumar al Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud, pueden hacerlo a través del enlace que mi compañera Darío le estará compartiendo en el chat. Hilda, mi otra compañera, va a estar también compartiendo el enlace del vivo para que puedan compartir este vivo, para que otras personas puedan ver y puedan justamente sumarse al debate. Me gustaría saber desde dónde nos acompañan. Me gustaría también leer sus preguntas. Más adelante vamos a estar compartiendo, por supuesto. Y bueno, ya que Silvia nos acompaña, hay una pequeña demora con los demás panelistas, no se preocupen, seguramente les tendremos más adelante, pero ella es coordinadora de programas clínicos y enfermera diplomada en atención médica para mujeres, certificada en CEDARS Sinai en Los Ángeles. Recordemos que esta actividad es coorganizada con CEDARS Sinai. Muchas gracias por el apoyo en cuanto a difusión y por supuesto especialistas podemos compartir en este encuentro. Ella tiene una maestría en enfermería por la Universidad Estatal de California, Long Beach, y un doctorado en práctica de enfermería por la Universidad Occidental de Ciencias de la Salud en Pomona, ¿verdad? California. Además es representante legislativa de la Sociedad de Enfermería de Oncología de Los Ángeles. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por Muy bien. acompañarnos. Claro, gracias. Gracias por esa introducción, Desiree. Y muy afortunada de que estoy aquí en esta charla con tan importancia. Y saludos desde Los Ángeles, California, aquí del Cedars-Sinai Medical Center. Muchísimas gracias. Y queremos saber, ¿los pacientes oncológicos tienen miedo o no para vacunarse? ¿Verdad? Hay que entender una cuestión de que el año pasado se vieron muy afectados por la pandemia, ¿verdad? Se Sí. suspendieron muchos de sus tratamientos, se vieron interrumpidos en ese proceso, ¿verdad? De muchos en pleno tratamiento, ya con varias sesiones de quimioterapia, inclusive, que se vieron interrumpidos. Entonces, si nos puedes comentar un poquito para entrar en contexto, ¿verdad? Sí. En este sentido.
Sí, bueno, Desiree, gracias por la pregunta. Primero quiero empezar para darles las gracias por organizar este evento. Estoy muy contenta que estamos tomando en cuenta este tema tan importante y que muy importante, gracias por elegir una enfermera estar incluida en este panelista, porque aunque mis dos colegas son doctores, el doctor Goldberg y el doctor Gutiérrez, ya sabemos que las enfermeras estamos y están en la primera línea al frente de la atención médica. Así es que estoy muy afortunada de que ustedes me han invitado para representar en los ojos de la enfermera, que son casi las que están confrontando con el cuidado de estos pacientes. Así es que gracias por brindarme esta oportunidad. También quiero decirles que mi primer idioma es el inglés. Era español hace muchos años, pero viviendo aquí en los Estados Unidos por más de 60 años y ahora ya tengo el idioma de Spanglish muy perfecto. Bueno, Sí, hay sí. que tomar en cuenta la pregunta que me preguntaste, que si los pacientes oncológicos tienen miedo de vacunarse. ¿Me preguntaste eso? Sí. Sí, sí, o sea, sí, puedes entrar en contexto y contarnos un poquito, ¿verdad? El panorama que antes de ir a esa pregunta, ¿verdad? Ok. ¿Cómo viste, ¿verdad? Oh, Desde sí. tu oficio, como más cercano, obviamente, de la enfermería, eh, ¿cómo fue todo ese Sí. proceso? Y bueno, después entrando. Sí. So, en marzo, cuando ya se dio el aviso que teníamos que mantener um, a las cosas más aisladas, entonces lo que pasó aquí en respeto con mi clínica de oncología en cáncer de mama es que se reducieron el número de visitas para los pacientes y solo los pacientes que ya estaban diagnosticados con cáncer y que estaban esperando su cita para operarse, pudieron venir a la clínica para a ver un médico. La mayoría de las personas de las enfermeras o las personas que estaban trabajando en la clínica se quedaron un tiempo muy corto en casa hasta que ya tuvimos un poco de información cómo íbamos a poder empezar a ver pacientes en persona. Entonces ya cuando se organizó eso, entonces ya empezamos a poder abrir las citas para que las pacientes vinieran a su consulta. Y sí, al principio mucha gente tuvo bastante miedo de que salieran de su casa. Así es que tuvimos muchas precauciones aquí en nuestra clínica en que cada paciente que venía a su cita le tomábamos la calentura. Si tenían calentura, les preguntábamos que si tenían síntomas de COVID, le dábamos una mascarilla. Se sentaban y esperaban para su cita en sitio donde tenían suficiente espacio de entre una paciente a Distanciamiento. otra Ujú. y solo la paciente podía venir a la consulta. No dejábamos a ese tiempo familiares o amistades a acompañar a la paciente. Así es que las citas empezaron a abrirse más, empezamos a tener más y más personaje, enfermeras y médicos, empezar a ver más pacientes. So, al principio sí se demoró mucho y sí cayó el número de pacientes que pudimos ver en persona. Entonces pronto se empezó el concepto de telehealth, que empezamos a utilizar, sino el teléfono, pero el uso de computadora para poder consultar y ver a la paciente. Claro, si requería un examen físico, pues no se podía hacer la computadora y si requiere que viniera la persona a la clínica para hacerse su reviso personal. Ujú. Y luego de ese paso, ¿verdad?
que fue todo el año pasado, ya entrando a con el tema de las vacunas y demás, ¿verdad? Como pacientes más sensibles, más delicados, ¿verdad? Ujú. Hubo pacientes que de repente tenían miedo de aplicarse la vacuna, porque como es muy experimental en muchas Sí. de sus etapas, ¿verdad? ¿Cómo vivieron esa etapa? Sí. So, desafortunadamente sí hubo muchos pacientes, especialmente también incluidos nuestros pacientes que tenían su tratamiento de cáncer, que tenían miedo a ponerse la vacuna y hasta hoy, aunque hay mucha información disponible para nuestros pacientes por medios de noticias en radio o en televisión y impresos, de que todavía existe este miedo. Am, y hay muchos mitos y rumores sobre los efectos secundarios de la vacuna 19 que sabemos que existen, que debemos abordar porque sabemos que esa información, esa mala información impide de que estos pacientes puedan venir a ponerse su vacuna contra el COVID-19. Lo que sí reconozco es que es muy importante como una proveedor de atención médica, es importante tener esa conversación crucial con nuestros pacientes sobre por qué razón no se ha puesto la vacuna del COVID-19 y preguntar qué razón, porque a veces, muchas veces esos métodos están, fuera de lo común y entonces uno tiene la oportunidad de tener la paciente enfrente y decirle, mire, eso no está bien, está falso y por estas razones necesita usted que ponerse la vacuna y ya darle la información segura para que ellos se sientan un poco más confortable para que puedan asistir y ponerse su vacuna. Y yo creo que Claro, hay una idea ahorita que necesitamos todos que seguir y es solo preguntar. So, cada vez que vemos a una paciente en nuestra clínica es poder decir, oh, ¿ha recibido su vacuna de COVID-19? Si la respuesta es sí, oh, gracias, muchas gracias por ponérsela. Si la respuesta es no, entonces decirle, bueno, me gustaría que si puede compartir conmigo qué es la razón por qué no se ha puesto la vacuna. Entonces, preguntando así, ellos tienen la oportunidad de decir qué razones personales ellos tienen por la razón que no se han vacunado. Entonces, según la respuesta, es darle la información correcta y a muchos todavía dicen, bueno, todavía no estoy convencida, quiero seguir mi propia investigación. Y si es así, decirles, bueno, um, te voy a decir dónde puedes agarrar la información correcta, porque hay muchos otros sitios en el internet de que hay información falsa. Entonces hay que decirle al paciente, sabes que si sigues con esta duda y quieres más información correcta, utiliza el website de la FDA o la CDC, porque ahí está la información correcta. ujú. Qué importante, bueno, estamos con Silvia Estrada, enfermera y especialista que, bueno, está en Los Ángeles y estamos haciendo, o sea, viajando básicamente el panorama de lo que se vivió el año pasado cuando empezaba la pandemia y como muchas cosas se interrumpieron, pero cómo de igual forma veían la manera, ¿verdad?, de que varios de sus pacientes sigan con su tratamiento y no se vean interrumpidos. Y este trabajo también de combatir la mala información, ¿verdad? De combatir, hacer verificación, ¿verdad? De todos los datos y compartir con los pacientes, de dialogar, acercarse. Qué tan importante es eso, ¿verdad? Y ahora Sí, con el tema de la vacuna, ¿verdad? Definitivamente decirle, o sea, todos tenemos que vacunarnos, ¿verdad? sí. Al menos los que podamos y lo que se vaya distribuyendo en muchos de nuestros países, ¿verdad? Aprovechar y vacunarnos, ¿verdad? Sí, Principalmente pacientes de oncología. sí, claro, claro, Así así es. es, ya. Y no, y también los
los que están cuidando a nuestros pacientes, los que viven en el hogar con el paciente que está bajo el tratamiento de cáncer, que también esas personas que se vacunen también es tan importante. Ujú. Acá tenemos una pregunta, Silvia. Dice, si el paciente tuvo cáncer y se ha recuperado durante 5 años, más o menos, ¿sigue siendo más susceptible al virus de la COVID? Preguntan acá. Sí, los sobrevivientes de cáncer, no solo los pacientes también que están actualmente en su tratamiento, tienen un alto riesgo de presentarse con síntomas del COVID-19. So, ya se han investigado de que el grupo de personas de que sobrevivieron su cáncer y el grupo de personas que no fueron diagnosticadas o tratamiento con cáncer, los sobrevivientes de cáncer a largo plazo tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas del COVID-19, ser hospitalizadas por sus síntomas y también morir de COVID-19. Así es que el mensaje para los sobrevivientes de cáncer es claro. No importa cuánto tiempo hace que tuvo su cáncer activo, no importa si estuvo en tratamiento o si ya le dijeron, sabes que ya todo está bien, todos los exámenes da evidencia que ya está aliviado, no tienes cáncer. Es importante tomar las medidas para mantenerse salvo, especialmente durante esta pandemia. So, no sabemos cuándo esta pandemia va a irse, pero es importante que los sobrevividores de cáncer sepan de que si se encuentran en la oportunidad de ser vacunados, que tome esa oportunidad, que seguir utilizando la máscara, porque ya sabemos que utilizando la máscara previene exposición del virus. También limitar su exposición a otras personas, porque no sabemos si esas otras personas están vacunadas o no. Así es que realmente no sabemos a qué tiempo podemos dejar todo este vigilamiento. Si sobrevivió su cáncer, entonces seguramente queremos que sobrevive esta pandemia. Para mí sería muy triste que un paciente que batalló tanto, luchó mucho para compartir su cáncer, que de repente de un día para otro se enferme con el COVID y haga síntomas graves o se muere. Así es que es muy importante que ellos se den cuenta de que se tienen que vacunar. Sí, y ahí está también nuestro rol, ya hablando de como periodistas, ¿verdad, Silvia? El de siempre insistir, ¿verdad? Con esa información, contar historias, ¿verdad? Yo creo que eso sería súper interesante, contar historias de pacientes que hayan superado tremenda batalla y que estén superando también esta pandemia, ¿verdad? Así es que los que están acá y en Facebook, ¿verdad? Les invito a que nos compartan sus testimonios, sus preguntas también para Silvia, que les vamos a estar leyendo. ¿Y los pacientes con cáncer tienen reacciones más fuertes a las vacunas? ¿Todos ellos necesitan recibir una tercera vacuna o una refuerzo, Silvia? ¿Qué nos puede decir? Sí, es recomendado de que todos los pacientes, aunque si todavía están en el tratamiento de cáncer o sobrevivieron su cáncer, que agarren su tercera vacuna o el booster, porque necesitan lo máximo protección que es posible para seguir adelante. Sí es recomendada si es que están bajo el tratamiento de cáncer y quizás no se sientan bien. Es importante tener esa comunicación con su proveedor de salud, a qué tiempo en la etapa durante el tratamiento de cáncer sería más deseable para ponerse la tercera dosis o el booster. Sí, y acá, por ejemplo, volviendo, ¿verdad? A todo el tema de la pandemia y demás, que o sea, se ha señalado que muchos pacientes oncológicos han debido posponer sus visitas, sabemos eso.
pero ¿estás viendo a pacientes que están más enfermos como resultado de saltarse sus citas médicas habituales en ese momento? Sí, hemos visto más gravitud de otros problemas médicos aparte de su diagnosis de cáncer, por ejemplo, que el diabetes está mal controlado, que la presión está muy alta. Todos esos condiciones médicas pueden de repente de un día para otro quizás ponerse más graves y necesitar consultar con el especialista de ese problema para poder tratarlos bien. Hemos visto un gran número de pacientes hospitalizados, no por el COVID, sino porque han demorado suficiente tiempo en sus problemas médicos como alta presión o diabetes, y ya hemos visto las complicaciones un poco más serias. Entonces, ahorita los hospitales están llenísimos de pacientes de que tenemos que atender por la falta de que tenían miedo en venir a sus consultas, miedo de venir a tiempo al cuarto de emergencia por cualquier problema grave relacionado con su problema médico. Ujú, entiendo. Y podemos decir que los pacientes con cáncer son más vulnerables a la COVID. Eso categórico. Sí, pues porque por el tratamiento, las deficiencias Ujú, inmunológicas están más bajas, así es que es más sostenible que el virus pueda causar más daños secundarios. Sí sabemos que personas que tienen problema de que están bajo el tratamiento de cáncer, que necesitan esa protección que nos asegura con el uso de la vacuna. ujú. Y en aquellos pacientes que sí ya han recibido su vacuna, ¿verdad? Y bueno, están siguiendo paso a paso eso. De acuerdo a tu experiencia, no sé si solamente de ahí o conoces otra experiencia, no sé, en México o en otros países, los pacientes con cáncer tienen alguna reacción diferente a las vacunas o diferente a una de otra. No, casi por lo regular es los mismos síntomas según la vacuna de una paciente de que está bajo tratamiento de cáncer a una que no. Por ejemplo, dolor del brazo donde se puso la inyección, un poco de caída, un poco de calentura, el cuerpo se siente cansado, así es que recomendamos de que si tiene molestias, pues tome algún antiinflamante, coma bien, duerma bien, todo para que pueda mejorarse pronto. Pero los síntomas de la vacuna son breves, no duran mucho tiempo. Súper. Sí, estoy justamente estoy en tratamiento contra el cáncer. Debería recibir, obviamente, la vacuna y la influenza también, ¿verdad? Me la puedo aplicar, o sea, con total normalidad me puedo aplicar cada una, ¿verdad? Al mismo tiempo, por ejemplo. Sí, hay que reconocer que la influenza también es un virus como el COVID-19. Así es que es importante de que sea vacunada para las dos cosas, los dos virus. Y sí se puede vacunar al mismo tiempo con las dos vacunas si es que está uno disponible para poder hacerlo. Según la condición de la paciente, si tiene alguna duda, si es buena idea ponerse las dos al mismo tiempo, tener esa conversación con su proveedor de salud para ver si sería buena idea ponerse las dos al mismo tiempo, o con la recomendación quizás de que se ponga una, espera unos par de días y para ponerse la segunda. Pero sí es muy importante que se pongan las dos. La influenza, ahorita estamos en esa etapa del año de que vemos más casos de influenza. Yo creo el uso de la mascarilla ha disminuido menos casos de influenza, pero sí existe la influenza. Así es que
Sabemos que en años anteriores los casos de servicios de salud han aumentado durante la época donde hay más casos de influenza. Así es que te imaginas aumentar esos servicios médicos durante la etapa de influenza y luego arriba con el COVID-19, pues vemos una gran necesidad de atención médica que a veces nuestro sistema de salud está impactado. Entonces, para Mm. evitar ese aumento de servicios, hay que hacer una prevención para vacunarse. So, el simple uso de la vacuna contra la influenza, la vacuna del COVID-19, nos va a ayudar evitar ese sobreuso de nuestro sistema de salud. Claro, siempre nosotros insistimos, ¿verdad?, de que la mejor vacuna es la que te toca, ¿verdad? Y con esa, ¿verdad? Pero acá hay una pregunta desde Facebook que nos dice, nos hace llegar y dice, ¿hay alguna vacuna mejor que otra para pacientes oncológicos? ¿Verdad? No, cualquier vacuna que esté disponible, póngasela. Lo que tiene ahí enfrente, póngasela. Me encanta. ¿Qué cuidados deben tener las personas que viven con, o sea, que viven con pacientes oncológicos en pandemia? Por ejemplo, aparte de usar las mascarillas, ¿no? Lavado de manos, higiene, Sí, pues lo que ¿qué hiciste de otros servir cuidados es podemos? usar la mascarilla, evitar salir a sitios donde hay mucha gente, porque nunca uno sabemos si se puede contagiar con algún virus y luego venir a la casa de nuevo y luego pasar ese virus a la persona enferma en el hogar. Así es que utilar mascarilla, lavarse frecuentemente las manos. Si es que sale afuera y, por ejemplo, tiene que ir a recoger am, comida o algo, mm, tener un poco de distancia de una persona a otra si es posible y mantenerse en buena salud, comer bien, descansar bien, todo eso para prevenir que uno se enferme. ¿Qué recomendaciones podemos darle entonces a los periodistas que quieran abordar? ¿Verdad? Ahí hay una pregunta súper interesante que después me gustaría compartirte, que algo como más personal de tu vivencia, de tu día a día, pero a los periodistas, ¿qué le podemos decir, verdad? ¿Qué deberían de tener en cuenta en el abordaje de este tema? Y bueno, cómo seguir informando, no sé si insistiendo, ¿verdad? Pero invitando a los pacientes que puedan seguir su tratamiento con normalidad, con todos los cuidados, por supuesto, y bueno, aplicarse las vacunas. Bueno, lo que puede hacer bastante el periodista es darle información correcta a nuestra gente. El mensaje es que no tenga miedo, que vayan a sus citas. Tenemos una campaña aquí en Los Ángeles que se llama Que estamos aquí, en que les avisamos a la población de que los hospitales y las clínicas ya estamos ya aquí disponibles para atenderlos, para sus revisos, para su prevención. Así es que no demoren en venir a hacerse sus chequeos anuales, sus mamogramas, sus colonoscopías. Ya estamos bien entrenados cómo limpiar, la limpieza, para que cuando entran a la clínica, cómo tomarles la temperatura, estar segura que tienen una mascarilla puesta, preguntarles que si tienen algunos síntomas de COVID. Am, Así es que y mantenemos la distancia en las salas de esperas. Todo el equipaje que se usa para atender a la paciente está, después del uso se limpia muy bien. Así es que tenemos muchas precauciones ya puestas. Estamos aquí disponibles, alertos, atentos, para atenderlos y especialmente si tienen alguna pregunta o alguna duda, estamos aquí para rendirles la información correcta.
Muchísimas gracias, Silvia, más que nada por acompañarnos y bueno, por contarnos todos estos detalles, ¿verdad? Que muchas veces se nos pasa y, ay, no, para eso podemos tener una historia que podemos reportar. Y en cuanto a la salud mental, es una cuestión que lo venimos haciendo Sí, también con varios programas, el apoyo a periodistas. Ahora mismo estamos con un programa de self-investigation con editores y directores de medios, ¿verdad? Porque con todo este tema del encierro, de la cantidad que ha bajado de trabajadores en los medios, ¿verdad? sí. Nos tocó muy de cerca estos tipos de inconvenientes y bueno, este acompañamiento también desde el foro, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la salud mental de los pacientes oncológicos en pandemia, ¿verdad? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo fuiste percibiendo? Y no sé si de eso podemos sacar algunas recomendaciones. Sí, de esa de una buena pregunta porque aunque estamos enfocados en la salud, ¿verdad? Ah, tenemos que también tomar en cuenta mucho la salud mental y sabemos de que antes de que pegó esta pandemia para los pacientes de cáncer, sabíamos que teníamos que darles una enseñanza muy especial porque dependía en el tratamiento de cáncer. A veces las defensas inmunológicas estaban un poco bajas y decíamos, pues no vaya, no salga o no venga ciertas personas a su hogar para que no las puedan infectar. Y luego, y pum, llega esta pandemia y todo se cerra. Y entonces ya sabíamos que tipo de gente tenía mucho más ah, eh, aislación, o sea, estaban retirados. Y cuando venían a la clínica, una de las cosas que teníamos en mente es que teníamos que preguntar preguntas para ver si había evidencia de depresión para que si habíamos las contestas de estas preguntas nos daban un poco de alerta de que esta persona está deprimida o está aislada y necesita un poco más de apoyo. Entonces, avisar a los trabajadores sociales para que ellos vinieran a hablar con la paciente o hablarles por el teléfono qué es lo que necesitan, en qué le podemos ayudar. Así es que la salud mental ha sido una que se ha estado afectada mucho más que no solo la salud física. Muchas gracias por preguntar esa pregunta, porque sí tenemos que tomar en cuenta de que esta pandemia nos hizo abrir los ojos sobre mucho Mm. más importancia sobre la salud mental. Sí, y allí está el doctor Goldberg. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Entiendo que hubo Hola, ahí un gracias. tema con el horario, pero no se El preocupe, horario de acá ustedes, pero estamos. estamos listos y con muchas ganas. Cuéntanos, Desiree. Bueno, como ya varias preguntas ya fueron evacuadas acá con Silvia, ¿verdad? Me gustaría saber de parte de usted, ¿verdad? Que cómo les ha afectado como personal de salud, ¿verdad? Y estando obviamente en primera línea con estos pacientes en cuanto a la salud mental. Hace un ratito estábamos hablando con Silvia para con los pacientes, pero ¿cómo les ha afectado a ustedes en la salud mental con todo esto? Bueno, creo que ha sido un proceso largo y creo que habría que dividirlo en el tiempo. No es lo mismo actualmente en donde conocemos mucho más de la enfermedad, sabemos mucho más de los tratamientos, hay mucha más gente vacunada que al principio, cuando esto empezó el año pasado, en donde se conocía muy poco. Y entonces realmente no sabíamos ni siquiera cómo cuidarnos. Entonces tenías no solamente a los médicos que atendían a los pacientes cuando llegaban a urgencias o triage, tenías a las enfermeras, a la gente que los recibía y después los subíamos a terapia intensiva donde había todo el grupo de terapistas y médicos y enfermeras y gente de inhaloterapia y demás.
Entonces, ha sido realmente muy difícil. Quisiera decir que al principio fue mucho más difícil porque no sabíamos ni cómo cuidarnos, no sabíamos la protección que teníamos que tener tanto nosotros como los familiares o la gente dentro del hospital, y el burnout del personal médico fue tremendo, no solo porque muchos se enfermaron y desafortunadamente muchos fallecieron, sino porque llevaban la enfermedad a su casa. Hoy tengo que decirte que es mucho mejor, es más fácil, hay protocolos muy, muy claros dentro del hospital en donde se protege al paciente, la familia no puede entrar y el personal médico y paramédico tienen claramente mucha mejor protección completa, y eso hace que la carga emocional, que es lo que preguntabas, sea menor para el personal médico, aunque hay que aceptar que los médicos y enfermeras y demás personal que está dentro de las áreas de COVID es terrible, porque están ahí aislados, no tienen contacto con el mundo exterior, tanto el paciente como el personal por mucho tiempo, y ha sido muy pesado, no solo a los médicos que tratan a los pacientes, sino quisiera tocar a los médicos que se han enfermado. El tema emocional es tremendo, y este tema de COVID largo o post-COVID, en donde gente que se enfermó tiene ahora una cantidad enorme de síntomas, y uno de ellos principales, claro, está el tema pulmonar y falta de aire y dolores de cabeza y demás. Hay el tema tremendo de la parte emocional, como decía Silvia, en donde mucha gente está sufriendo mucho. Y me paro ahí y estoy abierto a recuperar cualquiera de las preguntas que tenías pendientes, Desiree. Gracias, doctor. Y bueno, acá un asistente nos dice que recientemente escribió sobre cáncer de mama. Dos de las pacientes fueron diagnosticadas el año pasado y ellas evitaron ir antes al médico por temor a la pandemia y contagiarse, que es lo que estábamos rebobinando, ¿verdad, con Silvia, de cómo en el año pasado, al parar todo, paró muchas sesiones tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Sé que se vio estancado en ese sentido, pero ¿cuál ha sido la experiencia en México, doctor, ¿verdad? Con los pacientes con cáncer y aquellos que están siendo vacunados, ¿verdad? Porque ya estamos como en el segundo año de la pandemia, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido la reacción en los pacientes? Si nos puedes comentar un poco. Claro, quisiera ampliarme un poquito, si me permites. Primero te tendría que decir que una de las dudas es, y una de las preguntas originales que íbamos a tener en el horario normal era si hay que vacunar, y la respuesta: hay que vacunar a todos. Hay que vacunar a todos en general, ahora desde niños de 5 años, pero en especial pacientes que han tenido cáncer. Y que eso creo que tiene que quedar perfectamente claro. Hay que vacunarse, todos deben de ser vacunados. ¿Y con cuál vacuna? La que tengan disponible. Hay diferentes vacunas en el mundo y no es lo mismo estar en Los Ángeles o en Cedars-Sinai o estar en la Ciudad de México que estar en Ecuador o en Honduras o en Brasil. Entonces hay que vacunarse la que se tenga y podemos entrar en el tema de vacunas como quieras. Los pacientes con cáncer son los de mayor riesgo y hay estudios en todo el mundo que la gente con cáncer que ha tenido COVID tienen mayor mortalidad. Entonces quiero enfatizar que la vacuna es importantísima para todos, pero claramente para los pacientes con cáncer, cualquier tipo de cáncer. Y a los pacientes que tienen o han tenido cáncer y les da COVID, les va peor que a los pacientes que no tienen cáncer, y vacunados les va mucho mejor. Contestando a tu pregunta específica para recuperarla, es que efectivamente la gente dejó de hacer sus chequeos normales y hay mujeres que no hicieron su mamografía en los últimos 2 años y ahora llegan a la consulta, y me ha pasado en mi consulta personal, llegan con un cáncer avanzado con metástasis, y desafortunadamente todos nos enfocamos en aislarnos, quedarnos en la casa muy al inicio de la pandemia, no salir y no hacer los chequeos. Y hoy los que estamos en práctica privada estamos viendo no solo pacientes con cáncer de mama avanzado, sino cáncer de próstata, otros cánceres,
que no tuvieron atención médica regular por miedo. Por eso regresaremos cada vez a lo mismo. Si estás vacunado, tienes mayor protección. Por lo tanto, puedes salir a la calle con todas las precauciones, hacer tus chequeos rutinarios que tenías ordenados y entonces prevenir algo que después ya no hay una manera fácil de tratar. ¿Algo que quieras sumar, Silvia? Ahí te veo que Sí, quiero también agregar que personas para las mujeres que están tratando de quedar embarazadas ahora o que quieren salir embarazadas en el futuro, así es que deben de vacunarse. No se requiere una prueba de embarazo para ponerse la vacuna de COVID. Así es que es muy importante que si recibe la vacuna de COVID-19, no tiene que esperar para salir embarazada. Si al opuesto ya tuvo su vacuna, puede salir embarazada, no tiene que esperar. Si se vacunó con la primera dosis y sale embarazada, entonces ya cuando es el tiempo adecuado, póngase la segunda vacuna para darle la máxima protección. Y si se encuentra embarazada y todavía no se ha vacunado, por favor que se vacune. Así que es muy importante de que las mujeres sepan de que el COVID-19 la vacuna contra el COVID-19 es segura y es muy importante que todas se vacunen también con su pareja. Quisiera agregar sí. a lo que nos comenta Silvia. Cuando yo contesté quién debe de vacunarse, yo dije sí, todos, incluye a las embarazadas. Hay estudios en que es seguro para la mujer y para el bebé, y hay estudios en que si la mujer se embaraza, inclusive hay un nivel de protección en la leche materna a los bebés. Y sé que mucha gente le da miedo vacunarse. Yo diría que no tengan miedo, a menos que hayan tenido una reacción anafiláctica o alérgica severa en el pasado a alguna vacuna. Fuera de eso, todos deben de ser vacunados con la primera, con la segunda y ahora con el booster, que también ya está llegando y se está popularizando en algunos países que tienen la ventaja de tener dosis en exceso. En los donde no se ha vacunado la población ni una ni dos veces, pues claro que no hablaremos del booster actualmente. Pero si nos llevas, deciré por todos lados, los pacientes sí tienen que vacunarse, tienen que salir a la calle, tienen que prevenirse, porque el que no lo hace tiene mayor riesgo de mortalidad y de enfermedades más severas si es que les da la enfermedad por COVID. Entonces, no importa si tuviste cáncer de mama o hematológico o de páncreas o de próstata, hay que vacunarse y ese es el grupo de mayor riesgo que debería de estar súper vacunado, por lo menos con 2 dosis y no esperar a ningún otro estudio. Creo que hay suficientes estudios en el mundo que comprueban la ventaja de la vacuna, lo bueno que es, los pocos efectos secundarios que tiene y la protección que nos da. Entonces, sí vacunarse con la vacuna que consigan en el país o en la ciudad o en el pueblo en el que estén, y salir a la calle, buscar a sus médicos, a su oncólogo, a su internista para sus chequeos normales que tenían para evitar la detección temprana, que es lo que tratamos de hacer en medicina, que es prevención y detección temprana de tumores para poder ser tratados adecuadamente. Y por eso es que justo con CEDAR SINAI traemos este tema. Estamos en un mes muy especial de prevención y bueno, este espacio nos permite tener a Silvia, al doctor Jorge, allí le veo al doctor Rodolfo, ahí tengo un par de preguntitas porque ya nos queda así 10 minutos para poder cerrar la actividad, agradeciéndoles muchísimo su tiempo y bueno, todas estas claves, ¿verdad? Que nosotros venimos
insistiendo bastante de acompañar, de publicar, ¿verdad? Y de que es importante aplicarse la vacuna y que toda vacuna, la que te toque, es la más importante, es la que vale, ¿verdad? Y bueno, principalmente los pacientes oncológicos que sigan de vuelta sus tratamientos con todos los debidos cuidados, acompañados, por supuesto, y que dichas personas también tomen las diferentes medidas. Y desde nuestro rol, ¿verdad? De la comunidad de periodistas, principalmente la del foro, que bueno, seguimos insistiendo siempre en acercarse, si podemos de repente, doctores, Silvia, dejar un correíto, ¿verdad? Compartir allí en el chat, siempre es importante poder tener esa fuente, escribirle un correíto y bueno, dilucidar todas nuestras dudas, ¿no? Entonces, también les quiero invitar, porque como este tema fue posible llevar a cabo gracias a las encuestas que fueron completando. Allí mi compañera Ariela les va a facilitar el enlace de nuestra encuesta para que puedan justamente dejarnos sus comentarios, dejar sus sugerencias, que siempre y todo tomamos nosotros en cuenta. Doctor Rodolfo, así súper puntual, ¿verdad? Para poder irnos a la realidad de pacientes oncológicos en América Latina, ¿verdad? Si tenés un panorama y nos podés comentar un poquito, ¿verdad? Relacionado a esta realidad, que bueno. Claro, hola a todos, soy el doctor Rodolfo Gutiérrez, mucho gusto participar en esto. No escuché todo lo que han platicado en este punto, pero lo más importante que queremos conveyir a todas las personas es la importancia de obtener la vacuna contra el COVID-19. Cualquiera de las vacunas que esté disponibles va a ser importante y va a ser necesario. En particular, es importante en particular para nuestros pacientes que tienen cáncer, porque los pacientes que tienen cáncer son más susceptibles a infecciones, ya que el sistema inmunológico, las defensas contra infecciones, están más bajas, así por el cáncer en sí, en particular cánceres de la sangre, o también a veces por los tratamientos que reciben para el cáncer, las quimioterapias y otras medicinas que pueden hacer a nuestros pacientes con cáncer más susceptibles para una infección grave. Ya estudio tras estudio nos ha enseñado que los pacientes de cáncer son más susceptibles a infecciones severas, a requerir hospitalizaciones y también, desafortunadamente, a llegar hasta la muerte por la infección. Y otra cosa que me gustaría, en verdad, decir mucho de la vacuna es no nomás los pacientes que tienen cáncer, pero también todas las personas a su alrededor, los otros familiares que viven en la misma casa, las clínicas a donde van estos pacientes, ya que es posible que pacientes con cáncer, aunque tengan la vacuna, no respondan de la misma forma de una persona que su sistema inmunológico está a 100%. Otra forma de proteger a los pacientes de cáncer es que toda la familia, todos alrededor del paciente también sean vacunados. Buenísimo. Allí, desde CEDARS, Bronia nos deja un correo para que puedan anotar, ¿verdad? newsroom@cshs.org, para que podamos tener la dicha de seguir conversando sobre este tema y poder contactar al doctor Jorge, doctor Rodolfo y a Silvia, ¿verdad? Para seguir charlando. Y para ir cerrando, agradeciéndole de vuelta por su tiempo y bueno, por compartirnos, ¿verdad? Doctor Rodolfo, Jorge, discúlpame, ¿tenemos algún panorama? Entiendo que tenés también mucho conocimiento en México, ¿verdad? De la realidad de los pacientes oncológicos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, te puedo decir que en México, aunque lento, va avanzando la vacunación y quiero insistir, igual que lo ha dicho Silvia y Rodolfo, hay que vacunarse. Se están haciendo estudios, se hizo un estudio en el hospital aquí en México, en un hospital en la Ciudad de México, en pacientes con cáncer de mama y enfermedad de COVID. Y a diferencia de otros estudios en otros lados, afortunadamente les fue bien, no hubo mayor mortalidad, la sobrevida fue buena y no hubo mayores problemas
durante el internamiento. Entonces eso nos da esa tranquilidad de que pacientes vacunados, aunque tengan cáncer, en este caso fue un estudio de cáncer de mama, les fue mejor que a los pacientes no vacunados, y esto lo quisiera ampliar a todos. La gente en México, no importa, se están vacunando y se están vacunando con mayor interés la gente de mayor riesgo y entra el grupo de cáncer. No tienen mayor efecto secundario la vacuna en pacientes con cáncer y no es una contraindicación para vacunarse, a menos que, como les dije, tengan antecedente de alergia severa o alguna reacción anafiláctica a alguna vacuna previa. Cualquier vacuna es buena, hay que usar la que tengan a la mano y hay que estar muy pendiente de revacunarse a la segunda dosis y eventualmente a la tercera, porque los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo. Entonces, el mensaje para todos es vacuna. Hay una página en el website de Cedars-Sinai que se llama Noticias, está en español y tiene mucha información muy buena que ha salido, donde no solo pueden leerla o si tienen alguna duda, contactar a cualquiera de nosotros tres que estamos muy cerca de Cedars-Sinai, además de estar cada quien, yo en México, el doctor Rodolfo en oncología, Silvia en su parte de enfermería. Cualquier pregunta estamos abiertos, pero pueden utilizar la página de Noticias en español, que tiene muy buena información. Muchísimas gracias. Y última pregunta para ir cerrando allí, ya nos comparte el enlace para que podamos navegarla. Ya también está en nuestra fanpage y bueno, también en el grupo del foro. Recomendaciones para periodistas o errores que de repente detectaron o vieron en publicaciones y que deberíamos de tener en cuenta y poder sumar como recomendaciones, ¿verdad? Me gustaría que cada uno pueda dejarnos antes de... Sí, bueno, como te expliqué anteriormente, sí hay muchos mitos y rumores sobre las síntomas secundarias de la vacuna contra el COVID-19. Así es que es importante, como periodista, dar la información correcta y evitar esos rumores que continúen, porque entonces eso evita que la población pueda dar ánimo para vacunarse. Así es que nosotros respaldamos la ciencia y sabemos que respaldamos esta vacuna para que todos se deben de ser vacunados para ojalá que algún día y acabar con esta pandemia. Yo diría, Jorge, en la misma línea deciré, hay mucha información en redes sociales que hablan mentiras y sin información científica sobre la vacuna y efectos secundarios. Yo invitaría tanto a los periodistas como al público en general a ir a las fuentes oficiales. Hay páginas de cada gobierno, de cada país, está el CDC, está la página de la Organización Mundial de la Salud, está la página del Cedars-Sinai. O sea, hay fuentes oficiales donde uno puede accesar para tener información adecuada y yo le pediría a los periodistas que se apoyen en esta información científica y validada en millones de gentes que han sido vacunadas y siguen siendo vacunadas. Se espera vacunar 500,000 de gentes esta semana en México, por ejemplo, para tratar de subir el porcentaje de gente vacunada. Vayan a las fuentes oficiales, científicas y aceptadas y no crean en los rumores de la calle. Sí. Doctor Rodolfo, ¿qué podemos sumar para ir cerrando? Claro, para mí lo más importante es dar énfasis en que las vacunas son seguras y efectivas y lo más importante es obtener la que está disponible para los pacientes. Como todos han mencionado ya, hay mucha información incorrecta en las redes sociales. Una en particular que pienso que es muy importante de platicar ahora es de que es posible que las vacunas pueden hacer a una persona infértil, que en verdad no hay razón para pensar eso. En los estudios no han enseñado ningún problema con eso, y especialmente los pacientes jóvenes es algo que piensan mucho, pero no hay ninguna evidencia de sugerir eso como un efecto secundario.
Así es. Si llegaron al medio del evento, no se preocupen, la grabación estará disponible ya mañana en nuestro grupo en Facebook. Muchísimas gracias Silvia, doctor Jorge, Rodolfo por acompañarnos.